Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos ustedes sean a este nuevo episodio que tenemos hoy. Gratamente complacido del invitado que tengo. Ya lo vieron en la miniatura. Es uno de los íconos y de los pioneros de sus programas deportivos. Nada que ver con noticieros, una sección. No, es de los primeros que tuvo programas deportivos en Veracruz. Él es Marco Antonio Bobadilla. Marco, ¿cómo estás? Junior, un placer saludarte y muchas gracias por la invitación. Me siento raro de estar de ese lado. De eso se trata. Sí, sí. De conocer también un poquito de lo que la gente se le escapa de la persona que está en los micrófonos. Sí, nosotros cuando vemos a comentaristas, a gente que está a cargo de un programa, proyectos y eso, pues nada más vemos al comentarista, ¿no? Sí. Luego se nos hace interesante ver de su dónde vida, viene. Su Claro. vida, ¿no? Sí. Su vida misma. Es interesante. Oye, Marco, ¿cuándo y dónde naces? Yo soy del barrio más deportivo de Veracruz. Okay. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Yo nací en Azueta, Casiprín, cuando todavía estaba el Parque Deportivo Veracruzano. Cuando jugaban los Tiburones Rojos en el Parque Deportivo Veracruzano y el Águila de Veracruz. Sí. Ahí nací, en Azueta, Casiprín. Veracruzano 100%. ¿Eres hermano mayor? ¿Tienes más hermanos? No, fíjate que medios hermanos sí tengo. Tengo varios, tengo como 6 medios hermanos. Pero mi madre falleció cuando yo tenía 1 año. Ok. Fui su único hijo y me crié con mi abuela. Ahí vivía en Azueta. Y pues ya seguí viviendo con ella hasta los ¿qué será? 22 años más o menos, que ya me casé. Ok. Oye, ¿cómo eras de chico? ¿Eras aparte, eres extrovertido, introvertido? Fíjate que me cuentan que mi abuela me había dejado el pelo largo. Yo no sé si quería tener una nietecita, ¿verdad? Pero me dejó el pelo largo, chinos, ya tiene chinos. Y no era la onda a fines de los 50, principios de los 60, tener un niño con pelo largo. Sí. ¿No? Bueno, pero a mí me dejaron el pelo largo y dicen que cuando me lo cortaron, cuando ya entré al kinder, que me convertí totalmente en un niño tan distinto, más travieso, más alocado. Y entonces se arrepintieron de haberme cortado el cabello. ¿Dónde haces el kinder? Yo estuve en la Elena B. del Toro, Okay. enfrente del Parque Zaragoza. Uh-huh. Es muy reconocido ese kinder en Veracruz, en aquellos años, ¿no? Sí. ¿Pasas a la primaria? ¿A dónde te vas? Estudio la primaria, el primero y segundo de primaria, los estudio en la Zaragoza. Okay. Pues que era mi barrio. Yo nací en esa parte que te digo de Azueta, pero luego nos cambiamos a Jicotencatl y luego pasé a 18 de marzo y Carranza, y entonces ahí me quedaba muy cerca la Zaragoza. Estudié 2 años en la Zaragoza y los otros 4 años, que fueron 5 porque reprobé tercero, lo pasé en la Altamirano, Colegio Altamirano. Del Colegio Altamirano pues ya paso al Benemérito de las Américas, una institución, un centro escolar mormón de primerísimo nivel. Yo ahí aproveché los 3 años que estuve en secundaria en el Benemérito porque era divino, de veras, era algo espectacular. Mas no lo aproveché como estudiante. Okay. Era para tener todo lo que tú quisieras. Tenía talleres, tenía todo. Y ya ahí no me dejaron entrar para bachillerato y ya me vine para Veracruz. Okay. Oye, en esa época, ¿cómo eras? ¿Eras estudioso? ¿Poco te gustaba? Poco me gustaba hacer tareas, poco me gustaba estudiar. Lo que sí yo siempre noté, y lo demuestran mis boletas de calificación, que cuando yo me interesaba la clase y prestaba atención al maestro, sacaba de 9 para arriba, ¿no? O sea, 9 o 10. Sí. Entonces, yo no fui muy de tareas. Yo lo que aprendí, lo aprendí en el momento. ¿Serás más práctico? Pues yo creo que sí, hermano. Más práctico.
podríamos decirlo. ¿Y te gustaban los deportes? ¿Cuál practicabas? En Veracruz, cuando vivíamos en el callejón 18 de marzo, eran unas cáscaras inolvidables, que las recuerdo con mucho cariño, mucho feeling, porque echaban la cáscara en la calle. Uh-huh. Pero no pienses que es pavimento como el que tienes aquí en tu casa, no, eran pedazos de arena y pedazos donde había chinos, famosos chinos, ¿no? Empedrada la calle. Ahí cascareábamos. Me fui al Benemérito y ya fue un poquito más formal el deporte. Me metí a jugar básquetbol. Yo jugué mucho básquetbol en el Benemérito de las Américas. Estuve, de hecho, en la selección juvenil del Benemérito. Pero también jugaba fútbol. La cáscara del fútbol, hasta ahí cascareábamos atrás de los colegios. En el Benemérito de las Américas había 5 bungalows donde había 16 jóvenes, hombres o mujeres, okay, separados, ¿no? Pero atrás de las casas, que eran grandes, ahí cascareábamos, unas cáscaras sabrosas. Y después me dio por meterme al fútbol americano. Jugué fútbol americano ahí mismo en el Benemérito de las Américas. No mucho tiempo, yo creo que debe haber sido 6 meses, ¿no? Con el Benemérito. Pero sí, el béisbol nunca me gustó. Okay. Cuando yo vi pasar una pelota aquí así, cerquitita a mi rostro, dije, no es lo mío. Sí. Le huí. Oye, ¿bachillerato dónde lo cursas? Vengo del Benemérito. Mi abuela, que estaba trabajando, siguió trabajando porque pues, yo no tenía trabajo. Vivía yo expensas de mi abuela. Yo viví 8 meses después de venir del Benemérito, porque el Benemérito ya no me mantenía abuela. La ventaja del Benemérito era que tú trabajabas en el Benemérito, te pagabas el estudio y te sobraba dinero. Okay. Te sobraba dinero. Entonces, mi abuela pues se deslindó tal vez de esa responsabilidad de mantenerme desde los 14 años aproximadamente. Pero ya después de que vengo de México a Veracruz, estuve 8 meses de golfo. Fueron 8 meses donde yo me la pasaba cascareando en el playón. Ahí fue donde empecé a ir al playón de Hornos, sí. Donde está ahora el acuario. Ahí cascareábamos desde las 3 de la tarde, había cáscaras. Entonces yo pues la vivía a todo dar, ¿no? Hasta que un día llegó la mamá de unos buenos amigos que conocimos ahí en el callejón 18 de marzo, los Barquín, y su mamá me quería mucho, doña Pepita. Le comenté que estaba yo yendo a trabajar al muelle. Le comenté que un día fui a trabajar y tuve que dejar la chamba porque me tocó estar en un barco de sal, en cabotaje. Okay. Un amigo mío, su papá me dio una boleta para trabajar en el muelle y me fui un día a trabajar al muelle. Pero fue una experiencia difícil, porque la sal blanca, el sol intenso y metidos en el barco, era un horno. Sí. Pero ese no era el problema. El problema es que eran 6 trabajadores que estaban conmigo, los 6 fumando marihuana. Okay. Y entonces era una horneada, maestro. Me pegué una horneada de marihuana, me salí bien marihuano del barco. Entonces le decía yo al señor, oiga, ya al papá de mi amigo, le digo, oiga, disculpe, ya me voy, me duele la cabeza, me punza la cabeza, me siento muy mal. A ver, fulanita, págale, vale, mañana si tienes chance vienes. No, ya no regresé. Entonces se lo comenté a la señora, ¿no? Mi historia, mi momento ahí. Y dice, no vuelvas a ir ahí. No, ya no voy a ir, señora. Bueno, ya quedó, yo me fui, yo venía de la playa, de cascarear, como bien cerca y en el callejón, vivían, ya la señora murió. Al otro día, como a la semana, coincidentemente, hubo una petición de la directiva de los Tiburones Rojos de aquel entonces para hacer un escauteo a jóvenes. Y de aquí soy, dije yo. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Estoy hablando del año 74 más o menos. Ok. Alrededor de los 74 por ahí. Es cuando yo ya regresé del Benemérito. Y me voy a la convocatoria a la boticaria. Éramos como 600 junior. 600 vatos corriendo y bulla y había un montón de gente
viéndonos y todo ese rollo. Y yo nunca fui un jugador técnico. No fui un técnico, ¿no? No fui un killer como delantero. No era un encarador, ni mucho menos. No tenía mucho talento de calidad futbolística, pero sí tenía mucha velocidad y fuerza. Desde chamaco fui veloz y fuerte. Y yo creo que me vieron y dijeron, te vemos, la semana que entra te vemos en el Pirata Fuente tal día, tal hora. Dije, no, hombre, yo ya me sentía yo Copa del Mundo, hermano. Sí. Yo ya me sentía un futbolista profesional, ¿no? Entonces, coincidentemente pasa el asunto de la plática con la mamá de los Barquín y llega la mamá de los Barquín a la casa con mi mamá, pues ya había dicho dónde vivía, y fue a mi casa la señora. Y le dice a mi mamá, señora, ¿no está Marco? No está. Estaba yo de golfo, ¿no? No, pues dígale que no se preocupe ya, que tiene trabajo, que se presente con mi esposo tal día en el Bronce S.A. Es un negocio que está aquí en Jiménez, todavía está en Jiménez. Que se presente ahí, que haga lo que le manden, pero ya tiene trabajo. Cuando yo llegué a mi casa, me dice mamá, te tengo una buena noticia, ¿qué? Ya tienes trabajo. Ya tengo trabajo, sí. Vino doña Pepita y me dijo que te presentaras mañana a las 9 de la mañana con don Pepe y te pongas a disposición. Ahí vas a trabajar en el Bronce. Me cayó un balde de agua fría, hermano. Yo me sentía Copa del Mundo y mi abuela me mandaba a trabajar a una bodega donde ya no iba yo hasta poder salir. Dije, ya ahí perdí todo, ¿no? Y sí, la verdad ya no. Mira, yo no sé si pude haber llegado. Viendo a tanto matalote que hay en el fútbol, yo creo que pude haber hecho algo, ¿no? Pero esa fue la historia en el sentido de cómo pasó esa transición, ¿no? Ya después pues, me quedé en el Bronce, fui vendedor en el Bronce, salí del Bronce y fue otra historia, ¿no? Y es lo que nos interesa. Después del Bronce, ¿qué se viene para ti? Bueno, el Bronce fue estupendo para mí porque yo empecé a trabajar realmente. Ahí empecé a hacer con esos, yo tuve la suerte de tener un par de amigos socios de don Pepe, que eran José Manuel Gómez Flores y Silverio Sierra, dos españoles también, que se encargaban de toda la bodega. Entonces Silverio tenía al ayudante, que era yo, y Meme, que así le decíamos de cariño, Meme tenía a otro ayudante en la bodega. Se dividía la bodega en dos partes, ¿no? Y entonces yo fui bodeguero, barría, metía flejes a las cajas, hacía de todo, me mandaban por el correo, era un utility. Sí. Pero aprendí mucho. Yo aprendí mucho en la bodega, aprendí los vasos que tú ves, por ejemplo, esta copita tiene su número. ¿Sí? Puede ser la 2025 decorada. Pum. Otro vasito más largo, el jaibolero. Y el otro, el licorero. Y el otro, el de vino, ¿no? Platos, también tienen sus clasificaciones y medidas. Todo eso lo aprendí. Entonces, de repente pasaron como 4 años y me dicen, oye, ¿no te interesaría ser viajero? Y cuando me dijeron que si no me interesaría ser viajero, yo dije, chale, meterme en un camión y andar viajando. Yo los veo a los choferes todos sudados, bien llenos de mugre y tratando con los cargadores. Y yo dije, yo decía, no, pues la verdad no. Dije yo, ¿y estos qué me quieren mandar de viajero? No, el viajero era el vendedor. Sí. Y yo, pues, sí, andaba en la luna, ¿no? Estabas confundiendo. Dice, no, de vendedor, con nosotros, en la ruta. No, pues ahí sí me abrieron los ojitos, ¿no? Entonces empecé a trabajar ahí en la plaza, aquí en Veracruz. Mi primer cliente fue el de la Gran Vía. Okay. Un gran negocio, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas de ese negocio? Sí. La Gran Vía, ahí enfrente del Parque Zamora. Ahora está una farmacia. Y ahí fue mi primer cliente. Con unos nervios llegué. Con unos nervios. No podía ni hablar, maestro. De lo nervioso que estaba de enfrentarme a un cliente para que yo le fuera a vender algo. ¡Qué nervios! Sobre todo el tamaño del cliente, ¿no? O sea, porque era de los clientes claro. de la época, serían los importantes de la ciudad. Importantísimo, ¿no? Entonces, pero el don
que no recuerdo su nombre, pero ya murió, que descanse en paz y Dios lo tenga en su gloria, y muchísimas gracias por haberme tratado como me trató. Dice, tú tranquilo, que esto es como un juego, tú tranquilo, Me notó que yo andaba, pues, ¿eres nuevo? Sí, sí soy nuevo. Me trató tranquilísimo, fue mi primer pedido, ¿no? Luego me vieron aptitudes esa gente en el Bronce, me dieron mi carrito y viajaba yo desde Veracruz hasta Tapachula. Okay. Todo el sureste, de aquel lado del Pacífico. Viajaba yo 35 días, me regresaba yo de volada, estaba yo una semana, viajaba otros 35, y así estuve casi 2 años, viajando todo el sureste en el Bronce. ¿Y después de que sales del Bronce? Pues me salgo porque me casé, hermano. Okay. Me casé. Yo ya no quería viajar. Sí, es una vida cansada, ¿no? Al final de cuentas, estar lejos de la casa o de tu ciudad tanto tiempo. Para mí fueron varios factores, hermano. Primero, que no es jactancia, no es presunción, no es arrogancia, no es nada, pero yo tenía un amor en cada puerto. Okay. En cada lugar que paraba, yo andaba buscando a alguien que tomara un cafecito, que esto, que el otro, pum, pum. Y tenía yo muchas amigas, vamos a llamarles. Al final de cuentas también es una manera de vender, entre comillas, ¿no? Es el convencer a la otra parte de que te acepte algo. Pues sí, pero ya era como un vicio para mí. Okay. Que yo sabía que no podía controlar. O sea, sí. Yo dije, si me caso, voy a seguir. Porque la soledad es canija. Sí. El viaje es soledad. Los viajeros, hay mucha soledad. Entonces decidí dejar de viajar. Ya me caso, tuve mi hija Tania, mi hija Cintia, mi hija Karen, y en ese transcurso, ahí fue donde empecé a darle las gracias a mi abuela, mi bisabuela. Me crié con mi abuela, uh-huh. Pero vivía, gracias a Dios, toda en ese momento mi bisabuela. Okay. Que a mis 7, 8 años me puso unos frascos grandes, así como este vasito, y me los llenó de caramelos, de chicles, de dulces, de, no sé, pastillitas, 3 o 4 cositas para vender, y me puso en la ventana de tu casa, ahí en Callejón 18 de Marzo, y una sillita, y ahí me sentaba yo, con mis frascos. Claro que pasaban los vecinos y veían, bueno, ¿esto qué? ¿Qué haces, Marquito? Pues vendiendo dulces. Y empezaron a comprarme dulces. La primera venta que tuve me volví loco. Corrí con mi abuela, mira, ya me dieron esto por un chicle. Esa sensación, esa experiencia, esa enseñanza, me tomé nuevamente en mis años difíciles de matrimonio, porque como me salí el Bronce, pues las cosas ya no eran tan sí, abollantes. Claro. Yo la verdad ganaba muy bien en el Bronce y empecé a vender. Lo primera cosa que vendí fueron tacos, hermano. Okay. Un cuate que vivía abajo de tu casa me dice, oye, ¿por qué no pones una taquería aquí en Altamirano y Flores Magón? ¿Estás? No, pues es que yo no sé. Yo te enseño, hermano. Y ahí vamos comprando una canal, una varilla, y a limpiar la varilla, a quitarle la máscara al cerdo, el cuero, partirlo, limpiarlo, cocerlo, meterle un montón de menjurjes ahí para que, ya ni me acuerdo qué tanto le echábamos, y luego en la palangana de manteca dorarlo. Todo eso me enseñó y lo aprendí bien, y de eso viví como 2 o 3 años también. Ya después alquilé una placa de taxi, puse un puesto de revistas, okay. Un puesto de revistas, y luego mi suegro, papá de mi primera mujer, me dio chance en astilleros, porque él era jerarca y era astillero, ¿no? Y me metí un curso de pailero, y ahí me metí a trabajar a la pailería. Obrero, sí. Botas, todo, ¿no? Me acuerdo, me ganaba yo 5,000 pesos a la semana. Okay.
Junior, yo el sábado cobrábamos desde las 6 de la mañana que llega el primer camión, ya empezaban a pagar. Para las 7 casi estar listo ya. Entonces yo me paraba a las 3 de la mañana con mi mujer y preparábamos platillos voladores. Uh-huh. Platillos voladores. Se me ocurrió. Platillos voladores. Pum, 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 pum. Entonces, ¿qué hacía yo? Llegaba yo con mi bolsa, tambache, platillos voladores, tempranísimo. El primer camión que salía de la bajada del puente hacia Bastilleros, ahí estaba yo. Llegaba yo a las 6:10. Cobraba mis 5,000 pesos, sacaba mis platillos voladores y me decía la banda, ay, calientitos, papá, platillos voladores, ¿qué es eso? Platillos voladores, ¿qué no sabes qué es? No sé qué es un pan Bimbo, le echas mantequilla arriba, se doras todo, está riquísimo, tiene jamón, tiene pierna, tiene queso, tiene esto, a ver, dame uno, 70 pesos costaban. Mira, para no ser muy cardíaca, yo casi ganaba lo mismo en esa media hora que en la semana de trabajo. Decía yo, ¿qué estoy haciendo? Trabajando todo como loco, vendiendo esto. La llevo, sí, claro. O sea, la venta es mucho mejor que el trabajo, a veces, ¿no? A veces, por supuesto. Y entonces ahí empecé a buscarle yo solo, ¿no? Por eso digo que luego llegué a ser taxista, retomé el trabajo de paga, entré a Bimbero, porque como yo tenía la experiencia del bronce, de vendedor y todo ese rollo, pues en Bimbo se interesó cuando me entrevistaron y todo ese desmarguete que se armó a la hora eran como 60 también que buscaban ahí la oportunidad. Bueno, me quedé entre 3 y nos quedamos 2 nada más. Mi chamba fue de propagandista, le llaman los de Bimbo, propagandista. Yo decía que era un promotor de venta porque salía la tortillina, me habían preparado ya una camioneta bien bonita con luces y 5 chamacas para promover. Y yo con un sonido, hermano, un sonido, como lo que me encantaba a mí, la onda del sonido, ¿no? Y empezaba yo por las colonias. A mí me daba pena, la verdad, hablar y que la gente me viera y que yo estuviera vendiendo ahí. Pero rompí esa barrera de la pena y vergüenza y empecé a hablar como si fuera yo Ángel Fernández. Okay. Mira, Ángel Fernández para mí fue una inspiración para lo que logré ser después de algún tiempo. Porque su intensidad, su capacidad. Y yo después tuve el privilegio de trabajar con Ángel Fernández cuando vino a Veracruz. Era inigualable. Un tipo todo para arriba. Cañón. Entonces, yo sin conocer en ese entonces a Ángel Fernández, pues yo le hacía que, por cierto, por decir algo, ¿no? El Monterrey le ganó al Toluca en su casa 4-0. Metía yo rollos, notas deportivas en el Bimbo. Y aquí están las tortillinas tía Rosa y quién sabe qué rollo. Entonces ahí empecé a trabajar ahí y me gustó el asunto de la promoción. Y ya después del Bimbo busqué una chamba mejor, me fui a Resistol, mucho mejor. Y ahí es donde entra el tema de los medios de comunicación. Okay. Cuando yo estaba en Resistol, fue clave para mí, Resistol. ¿Cómo se da ese proceso? Para empezar te cuento, en Bimbo ganaba 45,000 pesos. En Resistol 90. O sea, muy bien, ¿no? O sea, y además, carro, viáticos, comisiones, y nada más de lunes a viernes, la zona de Jalapa, de lunes a viernes la zona de Tuxpan, Poza Rica, de lunes a viernes Coatzacoalcos, Minatitlán, la zona. Y otra semana en casa, era de apechito, una chamba divina. Ya la quisiéramos muchos tener, esa chamba, y bien pagada. Sí. Y empecé a trabajar, y a todo dar, me estaba yendo muy bien. Y un día, porque de chavo, viviendo con mi abuela, ya trabajando en el bronce, empecé a comprar en los puestos de periódicos un fascículo que se llamaba Salvat de los Deportes. Ok. Me costaba 20 pesos el fascículo.
Después de, no sé, 25, 30 fascículos, algo así, te vendían el coleccionador para encuadernarlo. Y entonces fui juntando, porque el deporte a mí siempre fue... ¿Siempre te gustó? Sí, me gustó. Era una cosa para mí hermosa. Y empecé a juntar mis tomos de Salvat de los Deportes. Y junté los 12 tomos. Bien lindo. Esos tomos, a la fecha todavía los tengo. Okay. Los cargué cuando me corrieron de mi primera casa, mi mujer. Los cargué cuando vivía yo solo en cualquier departamento, casa o cuarto. Los he cargado siempre los guardo y los cargo. Pero en el 85, que estaba yo en el Industria Resistol, un día se me ocurrió, me gustaría hacer una revista local, donde hablemos de motociclismo, taekwondo, básquetbol. En 85 no había Tiburones Rojos. Sí, no. Justo se acababan de ir prácticamente de segunda división. Sí, el 85 segunda, 85 sí, se fueron de segunda. Y estaba Tubero, estaba el otro, estaba Marina también. Ese sí se quedó Marina. Bueno, entonces dije, yo quiero hacer una revista inspirado en la Enciclopedia Española Salvat de los Deportes, ¿no? Poniendo fotos, poniendo entrevistas y una ocurrencia, ¿no? Un viernes por la noche, sentado en el quicio de mi casa, trabajando en Resistol, aparece un amigo mío que estuvo en el Benemérito de las Américas conmigo. Y pasó. Yo, ¿qué onda, Jorgito? ¿Qué? No, pues aquí estamos, dándole, platicando de muchas cosas. Le platiqué de mi intención, de mi idea, de hacer una revista deportiva. Le dije cuáles serían los detalles, pormenores y todo eso, yo animadísimo con mi cuate, ¿no? Y mi cuate así como diciendo, no, pues sí, fantástico, qué bueno. Bueno, que te vaya bien, ¿eh? Nos vemos luego. Ya se fue a dormir. Yo dije entre mí, pues me batió gacho, ¿no? Pero pues no a todos les puede interesar, ¿no? Claro. Oye, Junior, al otro día, 9 de la mañana, Bobadilla, oye, hermano, fíjate que qué buena idea lo de la revista. Yo me quedé a 6, ¿no? ¿Así te parece? Sí, fantástico. Podemos hacer esto, así, así, así. Dije yo, ¿qué le picaría a este cuate, no? Con la almohada le cayó el 20, que podía ser una buena... Y me echó la mano para iniciar Escenario Deportivo Veracruzano. Ahí fue donde yo incursioné a los medios. Ok. Ahí nadie me dijo, oye, ¿te gustaría trabajar en esta cosa? ¿Te gustaría escribir aquí? No. Yo creé mi propio medio deportivo. Y de manera empírica, al final de cuentas, Totalmente. No, Junior, si te voy a mandar fotos a ver si la puedes poner en este mismo programa, cuando hagas tu edición, para que veas cómo fue mi primera revista. Dices, caramba. ¿Sabes cómo hacíamos los encabezados en las columnas? Con letraset. No sé si te acuerdas de letraset. No me acuerdo. Bueno, letraset era un papel como de cera. Ok. Y tenían todos varios tipos de letras y varios tamaños de letras. Entonces tú querías poner aquí, ganó el Veracruz. Buscas la G, la A, sí, vas la buscando N, las letras. y les vas haciendo así para que se quede pegado en el papel. Y así hacíamos nuestro domi. No todos, esos eran los encabezados. La foto la poníamos al tamaño. Y después con una máquina de escribir eléctrica hacíamos las columnas. Okay. Porque había facilidad en la máquina eléctrica de poner tamaño en la columna. Sí. Taca, y hacíamos nuestras columnas. Así hice la revista Escenario Deportivo Veracruzano. Así empecé con la revista. Una cosa de locos. No te platico ya más de esto porque sería muy largo, la verdad. En conclusión, trabajando en Resistol y haciendo mi revista. Trabajando en Resistol y haciendo mi revista. ¿Y allí ya vendías publicidad? Sí, claro, okay. Desde la primera, hermano. Desde el primer número. Sí. Eso fue lo que también le entusiasmó a mi amigo Jorge. Y ahí íbamos a Micha. A mí no me importaba mucho
La utilidad, créeme, porque yo ganaba bien el Resistol. Pero cuando me di cuenta de lo interesante que era, cuando veíamos a negocios como Óptica Palacios, fíjate qué negocios, de gente de buen nivel. Tenía yo Óptica Palacios, las escuelas de Taekwondo y Mudo Kwan, entonces escuelas entraban a la publicidad, Jugueterías Bravos, le entraban a la publicidad. No, empezó bien nuestra revista. Una tarde, viernes por la tarde, no miento, sí, viernes por la tarde, me dice la secretaria de Resistol, porque aquí nada más había una oficinita, me dice la secretaria, señor Bobadilla, le mandan esto de México para que se presente usted en las oficinas en Tlalnepantla, el Estado de México, este próximo lunes por la mañana. Ah, sí. ¿No sabe qué es? No, ni idea. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo dije, caramba, hasta se lo dije a mi mujer, ¿no? Le digo, oye, se me hace que me van a ascender, porque acaban de correr al supervisor de la zona. Eso me huele a ascenso. Sería fantástico, ¿no? Digo, de ganar 90, que saben, a lo mejor me pagaban 120, entonces sería una muy buena lana, ¿no? Ahí voy a todo dar, animadísimo. Agarro mi avioncito, llego a México, platico con las personas que estaban ahí en espera. Todavía no llegaba el gerente de ventas. Llegó, pásale, Marco Antonio. Y así como estamos, tú, él en su escritorio, y yo aquí sentadito aquí. Y me dice, antes que nada, te quiero felicitar. Felicidades. Antes de lo que te voy a decir, felicidades, porque lo que estás haciendo, para eso ya tenía yo como 4 o 5 números, ¿no? Lo que estás haciendo en Veracruz es extraordinario. Me dio un calor. Yo dije, las ventas, mis clientes están creciendo, no sé qué me dirán. Sí. Y me saca las 4 revistas, hermano, y me las pone en el escritorio. Y yo me quedé frío cuando veo las 4 revistas. Ahí entendí. Me quedé a 6. No sé ni qué decir. Te felicito. Esto es un trabajo extraordinario. No cualquiera lo hace, ¿eh? No cualquiera hace esto, hermano. Me dice, te felicito. Nada más que venimos a platicar esta mañana para que decidas o Resistol o tu revista. No, mire, lo que pasa es que Jorge es un amigo mío que me pidió chance y le estoy prestando mi nombre. ¿No ve que le pongo MA blanco? Para... No. Marco, pasaste el examen de coeficiente mental exitosamente. Yo también. ¿No? Sí lo ayudo, pero o tu revista o nosotros. ¿Te parece? No, pues sí, no. La chamba. Primero la chamba, le dije yo. El trabajo. Perfecto, Marco. Confío en ti. Sí, señor. Dale. Y ahí quedó. Me regreso para Veracruz, agarro mi vuelecito. Y allá arriba, a 10,000 pies será, ¿no? Más o menos, yo aproximadamente, sí. Viendo las nubes hermosas, blancas, preciosas. Iba yo así, yo no sabía ni qué hacer. Y algo me brincó. Haz de cuenta que alguien me dijo, la revista. Haz de cuenta que una voz me dijo, la revista. Y yo, la revista. Y empecé yo a recordar cómo empezamos, cómo hice el primer número, los avances que teníamos y todo esa maquinaria de trabajo entre Jorge y yo, ¿no? Para pegarle. Y allá arriba decidí, no. Voy a seguir trabajando hasta que ellos me corran, sí, y me liquiden y ya. Y es lo que yo pensé, la verdad, te soy honesto. Yo no sé si fue una forma correcta, incorrecta, pero decidí la revista. Y le metí más kilos a la revista. Llegó el momento que tenía que llegar, sacaron más revistas. Yo sabía que, ya me había enterado que la secretaria de ahí era, como dicen los colombianos, me sapeó, okay, ¿no? Y
pues hasta se la llevaba yo, ya descaradamente. Digo, mire, para que no tenga que ir a usted a los puestos de periódico. Para que no la ande buscando. Y si le gusta el deporte, le doy 2 para que se la lleven a su papá, a sus hijos, lo que sea. Y se me queda viendo así. No, en serio, no pasa nada, ¿eh? Yo esperando el trancazo. A los 6 meses llegó la guillotina. Estamos quedando del 86. Del 86 al 89 me dediqué a mi revista. Con un divorcio intercalado. Okay. Fue catastrófico, golpeador. Yo... Lo bueno que no me dediqué a las drogas o al alcohol, hermano, porque para mí fue un... Sí, todo lo que conlleva, ¿no? No, brutal. Sí. Mis 3 hijas, no verlas. Había una cosa... Yo vivía solo en ese entonces. Y le seguí pegando a la revista. Si yo te enseño, por ejemplo, a la revista número 1 y te enseño la revista número 60 o 40, no sé cuánto sería por ahí, ya haber sacado, hay una gran diferencia. El profesionalismo de la 60 era papel crochet, selección de color, trabajo ya hecho en Corel Draw, con unas fotografías recortadas a la forma de la página, intercalar las columnas, o sea, mucho mejor, ¿no? No, otro rollo, ya habíamos aprendido a hacer una revista. Para esto ya Jorge ya se había separado de un servidor, me había quedado yo solo con la revista, se casó Jorge, lo que son las cosas, yo me divorcio y sigo, y él se casa y se va, pero así es la vida, ¿no? Y ahí seguí en la revista, hasta que de repente, que Dios es muy grande, en el 89 llegan nuestros amados y queridos Tiburones Rojos de Veracruz. Yo seguía con mi revista, pero ya fue con mucho más... Ya tenías más material. Continuo. Y ya había yo trabajado, empecé en el 85, estamos hablando de 4 años, donde me fogueé para hacer una revista. ¿Sí? Ya no saqué aquella revista Kikiri, ¿no? Digo, tampoco era un revistón, ni mucho menos, pero tenía ya una presencia, imagen, claro. Una imagen, ¿no? Y llegan los Tiburones. Hermano, de cada 10 patrocinadores que yo visitaba, salía yo con 7. Okay. ¿Tú sabes lo que es ese nivel? Sí. Ya quisiera yo hoy visitar 10 y salir con 1 o 2. A veces visito 10 y no hay nada. Hoy en día. Sí, claro. Bueno, tenemos nada, ¿no? Pero en aquel entonces, en la tiburomanía, hermano, visitaba sí, además yo era 10. Un fenómeno. La tiburomanía donde la pusieras, brutal, vendía. Brutal. Entonces todo el mundo quería estar donde estaba la noticia. Yo tenía un fotógrafo. Y en unas fotografías pasamos por 5 de Mayo y Ocampo, ¿es? No, es Rayón. 5 de Mayo y Rayón. Donde está el Palacio Federal. Había un cuate, un chilango, que trabajaba en el Palacio Federal y tenía a su esposa y sus hijas vendiendo fotografías de Ricky Martin. No sé si estaba Ricky Martin, no te digo Ricky Martin, decirte de estrellas y actores, ajá. Las estrellas famosas y hasta el luchadores tenía ahí, Octagón y muchas fotos, ¿no? Y paso y le digo, mira, te doy estas fotos para que las vendas ahí, te rayes, hombre. Las agarro. Al tercer, cuarto día que pasé otra vez con mi amigo, me dice el hombre. Estaba la señora. Oye, permítame, voy a hablar a mi esposo, no se vaya. Ya que baja él corriendo de esa chamba. Oye, ¿no podías traerme de esta? Comas. Uh-huh. ¿Unas 100? ¿No podías traerme de esta? El equipo completo. ¿Otras 100? ¿No podías traerme de estas? Nos visitaba, por ejemplo, Pumas y salía ahí Patiño. No te digo una estrella, ¿eh? Sí. Bueno, no me lo toma mal Patiño, pero no era una superestrella. Patiño, el que juega con Pumas, ¿no? En aquel entonces. De estas dame unas 40. Y oye, me pedía como 500, 600 fotografías por semana. Para mí fue un negocio ese que me lo encontré en el camino. Pero el nivel de impacto que tenía la tiburomanía. Sí, claro. Por eso siempre he dicho,
y no nada más lo digo yo, lo dice mucha gente que ha sido beneficiada con este asunto, el fútbol deja mucha lana al puerto. Sí, permea para todos lados, ¿no? Para todos lados. Sí. En todos los sectores deja derrama económica. Exactamente. Y pues ahí empecé ya con la revista y a darle, hasta que llegó el Veracruz y empecé a darle un poquito más sabroso al asunto con la revista. ¿Y en qué momento surge la radio? Fíjate que la radio surge cuando conozco a mi amigo Ubaldo Enríquez Naranjo. Ok, también pionero de... Sí, claro, no, él empezó en la radio, él empezó. En los medios empecé yo desde años atrás, ¿no? Pero él en Radio Onda ahí empezó en no sé... Que ya estaba también don Luis Weller. Ah, no, Luis Weller que estaba... era toda una institución... estaba desde hace... 80s, antes de los Tiburones, sí. 40 años antes, no sé. No, Weller trabajó como 60 años en los medios, algo así. Un monstruo. Don Sergio Morales Ortiz también, ¿no? Sergio Morales, también. Tenían su estilo, ¿no? Sí, como claro. Cualquiera. No eran tan controversiales, porque además ellos trabajaban solos. Sí. Yo los recuerdo perfectamente bien. Weller llegaba con el esto y el ovaciones, y el otro llegaba con el esto y la afición, y a decir las notas. La nota, ¿no? Sí, era un informativo. Pero yo estaba ahí desde las 3 de la tarde hasta las 3:15 con Weller. El otro casi no lo escuchaba porque no era tal vez mi tiempo de poderlo escuchar. Pero de 3 a 3:15 a Weller no me lo perdía. Uh-huh. Y la despedida de Weller era sensacional. Bueno, ha estado todo. Muchas gracias. Esperamos vernos en este siempre apasionante mundo del deporte. Oh, no, pero bien impresionante. Yo a sus hijos los aprecio mucho y les mando un saludo. Weller era un cañonazo. Sí. Entonces, conozco a Ubaldo en las oficinas del Club Veracruz. Okay. Cuando estaba Gallegos, ahí. Lo conozco. Y me habla él, me dice, oye, ¿tú eres de la revista? Digo, sí. Ah, hoy está todo dar, quién sabe qué, y qué, ¿cómo lo haces para repartirla? Y no, pues ya sabes, así, y acá, y pam. Él me parece todavía está en el colegio. Él todavía estaba en la universidad, Ciencias de la Comunicación, me parece. Okay. Y entonces me dice, oye, ¿no te gustaría acompañarme a mi programa a nivel de cancha? Tengo un programa a nivel de cancha. Ah, pues suave, sí, claro que sí. Yo casi no tenía, yo no tenía que hacer mucho en la mañana, tampoco tenía que hacer mucho en la tarde, y mucho menos tenía que hacer mucho en la noche. Entonces te desocupabas. ¿No? Tenía tiempo, entonces ya me fui con Ubaldo a las 5 de la tarde, con unos nervios también. Como aquel día que me presenté con el de la Gran Vía, ¿me entiendes? Sí. Este micrófono es impactante al principio, claro. ¿No? Es algo que tienes que dominarlo, ¿no? Y muy bien con Ubaldo, me sentí muy a todo dar, me cobijó bien. Prácticamente Ubaldo es el que te enseña a hacer radio. Yo no sé si me enseña a hacer radio, pero me da la oportunidad de entrar en la radio. Sí. Porque así como enseñanza, tal vez no, porque nunca me dijo, mira, tú tienes que hacer esto así, tú tienes que ver lo otro, tienes que ver aquello. Sí. No tanto, ¿no? Okay. Pero sí la oportunidad, yo se lo agradezco infinitamente a Ubaldo. Y ahí empecé. De ahí, de Radio Onda a la XCU, era un nivel más cañón, ¿no? Éramos los tres de las deportivas de la U, me acuerdo, que nos bregaba la flota. Ahí vienen las deportivas de la U. Estaba Ubaldo, Alejandro Hernández Yoldi y tu servilleta, Marco Bobadilla. Y empezamos a hacer buena polémica. Y nos armábamos de buenas polémicas en la XCU. Sabroso. Y en la XCU falté un día. Porque yo en la XCU logré que me pusieran como reportero. Okay. Y me pagaba mis notitas, 8 pesos por cada nota, algo así. Y empecé a ganar billetito, sabroso ahí en la XCU, bien. Pero un día falté, en la mañana. No me presenté a las 7:15. Me dormí, la verdad. Hubo una reunión, fue un lunes, recuerdo perfectamente bien cuando no fui. Y entonces tuve me dieron la orden de que me aguantara, porque iba a haber una reunión para hablar de mi tema. Dije, mi tema, bueno, pues ya falté, pues a ver qué castigo me ponen o algo, ¿no? Uh-huh. No, me cortaron la cabeza ahí. Okay. Me cortaron la cabeza.
O sea, yo decía, oye, pero falté una vez. Tan peor que los del Bimbo. El Bimbo te regresan y a la tercera regreso te corren, ¿no? Sí. Pero en la primera, que llegues a las 6 con 1 minuto, vas para tu casa. Segunda, 6 con 1 minuto, vas para tu casa. La tercera te corren, pero te dan 3 oportunidades. Esto es ni una. O sea, la primera, Dios. Yo esperé hasta las 10 de la noche a Baltasar Pasos, al patrón, Sí. al papá de los chavos estos, que son a todo dar, ¿eh? Sí, claro. Salieron como el papá, muy buenas personas. Y yo estaba esperando a Baltasar, y cuando salió, lo primero que me dice, no, ya no podemos hacer nada. Ya ves cómo habla de repente, medio chillosón. No podemos hacer nada. Se tomó la decisión, Bobadilla, se tomó la decisión. Yo, no, ingeniero, no. Yo no vengo a pedirle que me reintegre o a que me diga usted por qué. No, absolutamente nada. Lo que yo no quiero es salir por la cocina. Yo a usted le quiero dar las gracias. De veras, muchísimas gracias. El que yo haya trabajado ese tiempo en la XCU fue maravilloso para mí. Fue una enseñanza grandísima. Y quiero que sepa, no lo voy a defraudar. No lo voy a defraudar. Yo era un don nadie, ¿me entiendes? Que nunca he sido tampoco la octava maravilla, pero en ese momento, si yo no regreso a la radio, nadie se hubiese acordado de mí, absolutamente nadie. Entonces de repente, pues a seguirle buscando, hay una chance en Asir, en Grupo Asir, Sí. Me aferro a Grupo Asir, porque en la XCU y en Radio Onda teníamos el fútbol 7, que estaba entrando a Veracruz, el fútbol 7. Entonces yo en Asir le dije, ¿podemos transmitir en el fútbol 7? ¿Ah, sí? Sí, yo te lo consigo. Y sí, se lo conseguí, el fútbol 7. Y transmitimos el fútbol 7 en Grupo Asir. Y después de Grupo Asir me cambio a Van Radio con mi amigo Beto Ferráez. Se portó a todo dar conmigo también. Y ahí trabajé un tiempecito. Y ya le pegué luego a las grandes ligas. Estuve yo dándole, mi amigo Frankie Malpica. Oye, dame chance ahí en tu empresa, mira que... Yo lo conocía por otros amigos en común. Sí. Y coincidió que no estaba Félix Malpica. Ok. No estaba Félix Malpica y estaba en Houston, Texas. Tenía un problema de salud y estuvo varios meses. Y a Frankie, de tanto que le estuve jode, me dice, pues órale, ya vas, vente para acá, al noticiero. Órale, noticiero. Ahí estuve en noticiero. Yo había trabajado ya en la radio, ya había trabajado en Asir, en Avan Radio, pero créeme, Junior, que para mí el micrófono de Grupo FM, sentí la misma sensación que la primera vez que agarré el micrófono en la XCU. La misma sensación, yo creo que hasta más. Sí, de nervio, de ansia, de porque pasar. para mí era una escaparate y siento que no nada más era para mí, sino que realmente Grupo FM era un escaparate cañón. Sí. Además, el noticiero se escuchaba en todo el estado. Claro. En todo el estado, ¿no? En además recordar que no había redes sociales, o sea, no. La gente quería enterarse de algo era a través de la radio o la televisión. Por supuesto. Entonces, fue impactante. Lo bueno, que no estaba don Félix. Okay. Para mí lo bueno, estaba Miriam Valdivieso y no me acuerdo qué otra persona, creo que era más Miriam. Y Miriam era un pan, era una cosa, una chulada conmigo, la verdad. Le mando saludos y un fuerte abrazo a Miriam Valdivieso. Me hizo sentir, me dice un día, me dice, tranquilo, cálmate, no pasa nada. Como me veía. Uh-huh. Y ya seguí trabajando ahí, hasta que llegó don Félix, me conoció. También impactante trabajar con don Félix, la voz de don Félix. Y fue maravilloso para mí la incursión en Grupo FM. En poco tiempo les dije, oigan, quiero que me den chance de un programa aquí, deportivo. ¿Ah, sí? Porque quiero que sepas que yo cuando entré a Grupo FM no había nadie de deportes, ¿eh? Sí. Nadie.
Transmitían el fútbol con el doctor Loyo y otras personas, pero de deporte no tenían nada. Entré el primer lunes después de la Copa del Mundo del 94. Okay. Estados Unidos, 94. Brasil, pentacampeón. ¿Tetracampeón? No, pentacampeón. No, Pentacampeón. Fue mi primera nota que di. Okay. Ahí en Grupo FM. Me acuerdo perfectamente bien. Y pasaron los meses y por ahí de septiembre les propongo un programa. ¿Y qué propones? Esto. Ya llevaba yo el proyecto y todo. Esto es lo que propongo. Y empiezan a ver. Y se ríe don Félix Malpica. Mira, les decía a los demás, ¿no? Mira, de lunes a viernes, 1 hora. Me acuerdo de su risa. Y yo, pues ¿qué? ¿Que ya lo habían pensado? ¿Qué? No, a ver, sé realista. ¿Qué vas a decir en 1 hora? De lunes a viernes, ¿qué vas a decir en 1 hora? ¿Te crees que puedes manejar tu noticiero con cualquier cosa? Y yo, pues, el primer fue un golpazo. Eso fue un golpazo, el primer descontón, ¿no? Sí. Me sentí así como noqueado, ¿no? Después de esas declaraciones de don Félix. Que fueron, le hizo segunda, su sobrino, Malpica, que también ya falleció. No recuerdo su nombre, pero trabajaba ahí. Dice, no, mira, vamos a empezar, ¿qué te parece? Con media hora o 20 minutos, lunes, miércoles y viernes. Y ya don Felice le dice al sobrino, ¿no? Ándale, eso podría funcionar. Pero yo había aprendido que en la vida, cuando tú tienes un proyecto, Sí. y crees en el proyecto, pues tienes que aferrarte, por mucho que el patrón o que el sobrino y cualquiera diga, no, eso no, tú decir, no, lo que estás proponiendo no va a funcionar, lo que yo te propongo es lo que va a funcionar. Y entonces yo le dije, me acuerdo perfectamente bien, no, mire, don Félix, yo le agradezco mucho, pero así no, porque no va a funcionar, no va a funcionar. Tiene que ser de lunes a viernes, 1 hora. No, pues déjalo, así lo dejamos. Pero ya después, Frankie entró, y la propia doña Tina también, pues era la patrona en ese momento, sí. ¿No? Doña Tina, Frankie, Félix, pum, ya que me hablan un día, voy a la oficina, a ver, platica de mi mamá del proyecto. Ah, pues doña Tina, mire, este es mi proyecto, Pues vamos a probar, dice doña Tina, así. No, cuando dijo vamos a probar, yo le vi la cara y me vio. Y caramba, qué ángel, bajo del cielo este angelito a salvarme. Y ya empecé en Cancha Caliente. 20 de octubre del 94 iniciamos Cancha Caliente. ¿Ya tenías tú el nombre? Ya tenía yo la revista que se llamaba Cancha Caliente. Ok. Mis programas habían sido de otros nombres en otra estación. Ya. Y ya tenía yo el nombre de Cancha Caliente. Le digo, ¿cómo se llama? Cancha Caliente, si usted me lo permite. No, pues no suena mal, ¿no? Entonces, yo llevo Cancha Caliente a Grupo FM. Sí. Tú lo viviste con Cancha Caliente. Mucho éxito desde el principio, la verdad. Tuve a Fernando Schwartz como un colaborador. Lo tuve un mes nada más, la verdad. Porque Fernando es una maquinita. Hoy en día ya puedes discutir con él, pero antes era una maquinita que no permitía que tú le dijeras, oye, ¿y qué opinas de...? No, estoy hablando. No me interrumpas cuando estoy hablando, porque me voy de corrido. Fernando Schwartz era pura memoria fotográfica. Pero no lo interrumpieras porque se acabó el encanto. Un mes duró Fernando Schwartz. Y ya en Cancha Caliente pues tuvo éxito desde el principio. Logramos muchas cosas. Yo me siento muy, muy satisfecho con el trabajo hecho en 20 años ahí. La verdad, muy satisfecho, muy, muy satisfecho. Y orgulloso también, por supuesto, pero muy satisfecho. Logramos muchas cosas importantes. Marco, y ahí también quiero
ahondar un poquito. No nada más era en un programa de decir noticias, de dar comentarios, sino de que se creara polémica, porque no era una polémica dirigida, sino era una polémica que a veces salía de manera natural, ¿no? Y yo creo que todos entendiendo que a veces era parte del show. Sí. Pero también dieron muchas primicias o se enteraban de muchas cosas que pasaban, sobre todo con lo que te toca de tiburones, ¿no? Porque yo creo que era lo más importante que había en el puerto. Definitivamente. Si no hubiera sido por los tiburones, yo no logro lo que logré. ¿Qué pasa cuando te enterabas de cosas que tú sabías que si las decías podían pegar mal, ya sea a un jugador o al mismo club? ¿Cómo lidiabas con eso? O sea, ¿era la primicia por encima de la ética o tu ética era decir la noticia? O sea, ¿cómo se compaginaba ese asunto de enterar? Porque sabemos que el Club Veracruz de repente te daba noticias que no podías decir. Sí. Mira, mi estilo, tus formas. Mis formas, sí, nunca me permitieron ir más allá de lo deportivo. Nunca me escuchaste a mí decir, no, pues es que lo vi o me contó un buen amigo que le creo que este fulanito estaba bien borracho ahí en el antro, sí, con unas chamacas. O lo vi porque se metió con una señora y ya saben que es casado. Eso jamás, o sea, nunca toqué la vida personal de un futbolista. El día que lo hice, fue porque yo estaba ahí, primero estaba yo ahí en el restaurante, y no fue una cuestión ni de faldas, ni de alcohol, ni de nada. Simple y sencillamente, Comas tuvo una fricción con el Ringo Munguía, iba a haber ya guamazos ahí, ¿no? Y entonces lo único que dije yo, estuve yo presente en la reunión de los tiburones, y eso que por cierto el Ringo y Comas tuvieron una fricción ahí nada más, y bueno, pues Comas me andaba buscando para batearme, ¿no? Y entonces tuve que conseguir un bate también. Le dije, no, yo no fui, creo no haber sido ningún chismoso. Simple y sencillamente, lo que escribió el dictamen, porque había salido en el dictamen. Sí. Y entonces la flota, la línea estaba abierta siempre. Entonces tú ves el dictamen, me hablas y me dices, oye, ¿qué piensas de la bronca de ayer que tú estuviste ahí? No fue una bronca, fue un conato. Nada más fue así y así, así. Y nada más. Oye, aquí se me puso furiosísimo Jorge Alberto Comas. Yo me llevaba bien con él. Ya después de allá, no tanto. Y el pobre, bueno, pues la historia de Comas ya lo conocemos. Es lamentable. Sí. Y pues nunca me pasé de eso. Sí, en lo deportivo todo. Todo. Es más, lo de Yaya, no sé si te acuerdas tú. ¿Qué pasó con Yaya? ¿O no te acuerdas? No me acuerdo, pero sí me acuerdo de Yaya. ¿Te acuerdas de Yaya? Sí. ¿Y te acuerdas de la cuñada de Yaya? No. No, hombre, hermano, era una brasileira que estaba sensacional, un cuerpazo, morena, alta, robusta. Como nos gustan los veracruzanos, la verdad. Primorosa. Y Cono Aguiar le tiró los perros. Okay. Eso que te digo, pues ahora sí ya te lo digo abiertamente, sí. Porque pues estamos hablando de estos temas y no estamos en mi programa, además. Pero le tiró los perros. Sí. Oye, pues no se le sacó la trona el Yaya en el vestidor. Le sacó la trona y lo persiguió. Tremendo escándalo. Eso lo supimos los que andábamos porque todos los días todos los días íbamos al campo. Todos los días había entrevistas. Tenemos un programa además diario. Era apertura, ¿no? También en esa época había apertura por parte del club. Totalmente. No, entrabas hasta la cocina, hombre. Ese tema jamás lo toqué. Jamás lo toqué. Entonces yo tuve ese límite, ¿no? ¿Con los directivos? Con los directivos
no había reclamos de repente por qué le pegaban al equipo. Sí, yo... Mira. Que creo que a veces es, entre comillas, lo normal, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿por qué tanta...? Un día, en una rueda de prensa, Gerardo Gil, que era su procurador, en ese momento también, aparte de ser presidente de los Tiburones, era su procurador, dio una rueda de prensa que ya ni me acuerdo de qué era, pero lo que sí recuerdo fue sus palabras. Oigan, por cierto, hay que ser más inteligentes, hay que ser un poquito más inteligentes con lo que declaran, con lo que hablan, ¿no? Digo, eso hizo una alusión a que a veces hablábamos de un jugador que no pensábamos que no era una buena contratación, sí, o un jugador que no estaba rindiendo, y eso es lo que este hombre, que en paz descanse, espero que sea así, quería que nosotros habláramos más inteligente, que no fuéramos tan tontos, ¿no? Así nos dijo, sí, que no fuéramos tan tontos. Los únicos que le reclamamos fue Diego Hernández y tu servilleta. Okay. Los únicos que le dijimos, oye, ¿qué le pasa, no? Saludos a Diego. Saludos a Diego, buen periodista. Sí. Le dije a Gerardo Gil, suena interesante lo que nos está diciendo y creo que podría ser muy favorable para el grupo de comunicadores deportivos que seamos más inteligentes, pero creo que también ustedes podrían ser más inteligentes a hacer contrataciones, ¿no? Esa la devolví, ¿no? No, me dijo hasta la despedida, ahí sentado. Yo ya no veía que era el director, el presidente del Veracruz. Del equipo. Yo lo veía como un subprocurador. Y tenía un güerillo de lentes atrás de él, así que con Karen Malhechor, que era el que siempre andaba con él ahí, venía cargado, pues era su procurador, ¿no? Subprocurador. Y se salió. Dejó la rueda de prensa, después de que yo le hice esa petición, ¿no? Tan amable como él nos había dicho que seamos inteligentes, que fuera inteligente, pues se salió encabronadísimo. Se fue. Y nos quedamos ahí todos de a 6, ¿no? A los 5 minutos se vuelve a meter. Ya, pam. Pero a mí me veía con ganas de que me quería meter al bote, hermano. No, yo decía pero ¿por qué soy así tan penitente, no? Pero bueno, al llegar a la chamba el otro día, Félix Malpica, oye, que venga Bobadilla. Oye, qué penitente eres, hombre. ¿Cómo te atreves a ponértela al subprocurador de justicia? ¿Cómo te le pusiste? No, pues, no sé qué le hayan dicho. No me interesa que hayas dicho. Lo hiciste enojar. Y está enojado conmigo. Y está enojado con todos. Y a ti te puede ir hasta muy mal. Y dije, cabrón, pues esas son amenazas, ¿no? Sí. Así que ahorita te me vas. Ahí a Canal. Yo le dije que vas a ir y le vas a decir, aquí estoy, quiero que me dispense usted por lo que pasó. Y me pongo órdenes para lo deportivo y todo eso, y vas a limar asperezas, porque ni a mí ni a ti nos conviene estar en contra de esa gente. Me la puso muy difícil, la verdad, porque yo he sido siempre uno de esos que no tan fácil. Te digo, oye, discúlpame, y sobre todo cuando sé que tengo razón. Pero era mi chamba, eran muchas otras cosas. Era limar asperezas, que también eso es importante. Que al final para seguir teniendo la apertura es correcto. En el club. Entonces me voy, hermano, me voy a las oficinas de Gerardo Gil con el rabo entre las piernas. Dije, ahorita me va a decir madre y media. Sí, estaban en Canal arribita, ¿no? Independencia. No, estaban su oficina la tenía en Allende, en la cárcel. Es cierto, en Allende. Ahí tenía una oficina. Sí, estaba allá. Y ahí llegué. A ver si no me guardan. Sí, pues imagínate, no llegas a Allende, llegas a reconciliarte, a ver si no hay reconciliación, ¿qué va a pasar, no? No, yo sabía que no me pasaba nada, pero siempre era a ver qué
¿Qué me va a decir al final de cuentas? Está en su terreno más que nada y nadie lo oye y nada. Ya me anuncio, que pase, paso. El tipo fumaba como chacuaco. Ahí está. ¿Qué pasó, Marco Antonio? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Y dije, sí, señor, todo bien. Sí. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? No, la agüita. ¿Qué pasó? Yo, no, pues vengo a disculparme por lo que pasó el otro día. Ojalá pudiera entender que yo también me sentí así como agredido por lo que nos dijo usted, y entonces yo quería, bueno, ya lo hice, ya, ojalá me pudiera disculpar. No pasa nada, Marco Antonio, no pasa nada. Esas son cuestiones de esta situación, mi puesto también así es, hay que entender que la crítica... Me sorprendió Gerardo Gil, ¿eh? Nunca Gerardo Gil ni me miró amenazante. En la rueda de prensa sí. Pues en el momento. En el momento. Pero ya en la oficina, solos, el tipo nunca quiso estar sobre mí, ¿me entiendes? Porque ¿qué le costaba, no? Sí, claro. Decirme lo que quisiera. Yo tenía que apechugar. No. De ahí, valedores, cuatísimos, con Gerardo Gil, cuatísimos. O sea, yo siempre me llevé bien con él. Ya después, él tuvo una bronca con mi patrón Félix Malpica, pero bueno, ya ese fue aparte. Independiente, ¿no? Sí. Que después me decía, no, hay que hacer. Digo, no, ya no me meto usted en esas broncas. No, yo paso. Oye, Marcos, también el programa da un giro y además de tener el mediodía, empiezan a salir a televisión por la noche. ¿Cómo se da también ese proceso? Ese fue un al principio seguía siendo Cancha Caliente o cambió ya. No, siempre fue Cancha Caliente. Okay. O sea, no siempre. Al principio fue Cancha Caliente y durante muchos años Cancha Caliente. Ese fue un proyecto de Frankie. Okay. Yo lo vi como visionario al Frankie. Sí. El hermano, o sea, Felillo, no le tenía mucho interés. A mí me decía, no, nosotros no somos de radio, no de televisión. Y yo, bueno, pues, si se da la oportunidad, pues que se hace televisión, ¿no? Es un medio más. Sí. No, fue un exitazo, hermano. Sí. Y ahí, ¿cómo estaba el tema de, por ejemplo, del espacio de tiempo aire? O sea, ¿ustedes tenían la publicidad? ¿Era a través del grupo FM? ¿Cómo lo manejaban? Lo que pasa que yo desde el año prácticamente, el primer año en Grupo FM, me choqué de esperar que me dieran tan poquito y estando pidiéndolo yo cada rato. Sí. El día 15 decía yo, bueno, pues voy por mi cheque. No, mañana. Y en la tarde. Eso me fastidiaba, ¿no? Me fastidiaba. Llegó un momento que le dije a Frankie, ¿qué te parece si ya no me pagas? ¿Vas a trabajar gratis? No te voy a trabajar gratis, por supuesto, porque creo que los dos tenemos, todavía estaba más la radio, ¿no? Sí. Los dos tenemos éxito, ¿no? Yo con mi trabajo, tú con tu estación, tú con el nombre de Cancha Caliente, yo con el nombre de Cancha Caliente, estamos en éxito. Entonces, dejar eso sería una tontería por parte de los dos. Entonces, no, págame con tiempo aire. Págame spots. ¿Spots? ¿Sí? ¿No te cuesta nada? ¿Qué te cuesta? Y me pagas bien. En aquel entonces costaba el spot como 200 pesos. Llegó el spot a estar carísimo en la radio. Era una cosa muy cara. Y entonces me quería dar 50 spots. Te doy 50 spots. Entonces dije, 50 no, Frankie, mira, con 50 no puedo hacer mucho. Dame libertades para que yo pueda negociar bien. No va a ser lo mismo, a vos tengo que bajarle precio porque no eres tú, no voy a dar factura. O sea, hay muchas cosas. ¿Cuántos quieres? 200. 200, ya se empezó a hacer números. Oye, mira, ¿cuánto es de 200? Pero te digo, no lo voy a vender a ese precio, hermano. Eso sí. Y a ti no te cuesta nada, es aire, no te cuesta nada. Y te voy a trabajar de primer nivel. Y entonces,
ahí fue donde empecé yo a tener tranquilidad de no depender de que si me pagaban el 15 o el 16 o el 17, yo manejaba ya mi lanita y así manejaba. Y cuando entramos a la televisión, lo hice de la misma forma. No sé si te recuerdes que Batata, Aguirre, Paco Hoyos, Rocha, Edgar Ochoa. Edgar Ochoa, no me acuerdo quién otro andaba por ahí. Creo que el propio Siliceo también anduvo por ahí. Sí, casi al final. Entonces, todos teníamos... Sí, las camisas con publicidad. Parecíamos pilotos de automovilismo de Fórmula 1. Pero eso fue gracias a mi negociación. Dije, no pagues a ningún comentarista, te voy a tener un equipo perrísimo, buenísimo. No pagues a nadie. Nada más las camisas que sea para nosotros. Y hablo con la flota. A ver, Junior, vamos a trabajar a las 9 de la noche, de lunes a viernes, te una camisa blanca, bonita, te vas a conseguir tus patrocinios tú solo. Grupo FM Radio no te va a pagar nada. Lo que tú quieras ganar. Yo le dije, a eso sí quedó muy claro. Okay. Lo que tú quieras, no. 5,000 pesos estaba costando cada logotipo en la camisa. 5,000 varos, Junior. Sí. Yo tenía como 6. Era un billete bastante bueno. Nada más lo de la televisión. Claro, Frankie se llevaba una lana con toda la publicidad que estaba arriba también, sí, ¿no? Y la que vendía, y los spots del ayuntamiento, del gobierno. Tenía una muy buena publicidad. Entonces yo dije a la flota, no nos van a pagar, pero vamos a negociar. Y así fue, hermano. O sea, Felillo no gastaba un quinto, Frankie no gastaba un quinto. O sea, el Grupo FM Radio no gastaba un quinto con nosotros y ganábamos bien. Entonces esa negociación que yo hice desde la radio, pasando por la televisión, fue fantástica. Porque no teníamos... Estaba limpia, había cosas muy sanas. Libertad además de decir, claro. Sí, además sabías perfectamente bien que tú podías meterle máximo 6, habíamos dicho, máximo 6. Y Batata también, Batata le entró. Sí. ¿Sí? Me quedó un cliente, Batata. Me parece, mi hermano, cómo lo aprecié. Y que fue fundamental la incursión de Batata. Sí, claro. Un ícono. Teníamos una superstar. Sí. Nosotros teníamos una superstar como comentarista en la televisión. Sí, un referente de los Tiburones. Superstar, además que conocía bien. Sí. Y bueno, pues así se dieron las cosas con la televisión, que fue todo un éxito. Ya después pasó algo muy lamentable, porque don Félix Malpica se le abrieron los ojotes, ¿no? Y de repente mandó a un propio a la capital para conservar él el nombre, darlo de alta en el INPI, ¿no? Sí. Lo que pasa que años antes, la historia se regresa, ¿no? Por ahí del 95, 96, llegó Javier Moranchel a trabajar con ellos en el noticiero. Y un día Moranchel le dice a don Félix, oigan Félix, tenemos problemas. ¿Con qué? Bobadilla no tiene licencia de locutor y el sindicato nos está pidiendo la licencia de locutor. Nos pueden multar, es un drama, ¿no? Bueno, pues dile que saque su licencia y cuando la saque, que venga a vernos, ¿no? ¿Tú sabes el golpazo para mí que fue eso? Sí. Eso me lo dijeron un miércoles. Fíjate lo que te voy a platicar. Que eso que te voy a platicar de miércoles a viernes, yo soy cristiano, yo creo en Dios y para mí Dios me encaminó de la forma correcta para hacer las cosas en ese momento que tenía que hacer. Llega Javier, pone su ultimátum, me dicen ya no puedes trabajar aquí hasta que no tengas tu... ¡Qué golpazo para mí! Bueno, miércoles, el jueves temprano salí yo a la capital de la República Mexicana, a la Secretaría de Educación Pública, viajando de noche para llegar temprano a México. Y me fui a la Secretaría de Educación Pública directito.
Llego, me presento con la secretaria, veo que se mete a una oficina que tiene un ventanal grande, así como el que tienes tú aquí, ventanal grande, transparente, y un señor ahí leyendo el periódico, Ya que pase, por favor. Ya paso. ¿Sí? Buenas tardes. Sí, dime. Marco Bobadilla, vengo de Veracruz. ¿De Veracruz? Me dice el vato. Así. ¿De Veracruz? Sí, del puerto. No, hombre. ¿Y qué es por acá? Que está re feo por acá, ya está todo dark. No, pues vengo por un asunto. Fíjate que yo tenía una prima que visitaba yo en Veracruz. Me tiró un chorizo de Veracruz como no tienes idea, hermano. Y yo también le seguía, ¿no? Yo creo que estuvimos hablando de Veracruz y sus vivencias en Veracruz y lo que a él le gustaba de Veracruz, que debemos estar como 40 minutos o 50 minutos hablando de Veracruz. Fascinado el hombre, la parroquia, que no, yo le platicaba, no, pues yo de chavo cascareaba yo ahí en el acuario, donde está el acuario ahora, era una cancha de fútbol playero y cascareábamos, iba el Che Siles a jugar, la leyenda cuenta que también el Pirata en algunas ocasiones se presentó, le tiraba también unas tolucas bien marihuanescas, ¿no? Y después de platicar, a ver, ¿a qué venías? Bueno, no, vengo es porque, mire, pasa esto así, 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 y no puedo yo estar en mi programa porque así, así. ¿De veras eso es lo que vienes a buscar? Digo, sí, porque... A ver, fulanita, ven, dale una carta aquí al señor, que te dé su nombre, todos los datos, y yo te la firmo. Llegué platicando con él, llegó con la carta, la muchacha, pam, me la firmó, dice, ten. No necesitas hacer exámenes ya no estamos haciendo exámenes. Cuando te digan... Así me dice, cuando te digan esos cuates de ahí de que no puedes, les enseñas esto que aquí la Secretaría de Educación Pública te está autorizando que puedes ir a cualquier programa deportivo y aparecerte en cualquier estación de radio, mientras que nosotros no te demos la acreditación, que esto es como un permiso. Uh-huh. Y yo pues le dije, oiga, ¿y qué tiempo dura? No dice, me dice. Dice aquí, indefinido. No te preocupes. Así de fácil, Junior. Yo no me la creía. Ya tenía yo la chamba para el viernes estar en el programa. O sea, no hice el programa el jueves, sí, porque me la pasé en México. No, hombre, cuando veo que ese batazo se fue de hit, pues en vez de primera me fui hasta segunda. ¿Qué pasó con irme a segunda? Corría al derechos de autor, corría al INPI. Y le dije... Vengo de Veracruz, tengo esto, pam. Hice mi solicitud ahí mismo, la llené, hice todo lo que los formatos, me pidieron algunas cosas que luego se las envié y al mes ya tenía yo mi certificado de Cancha Caliente, propietario de Cancha Caliente, radio, televisión y revista. Y entonces, como nos fuimos al pasado, en el presente, cuando Félix manda a un propio al INPI, después a querer registrar. Pasarían, no sé, 4 o 5 años, Okay. Bastantito tiempo. Va a querer registrar, manda a un cuate que tenía trabajando ahí con él, un licenciado, no recuerdo cómo se llamaba, Pascasio. Pues yo no me enteré, eso lo hacen entre ellos, ¿no? Va Pascasio a derechos de autor, vengo de Veracruz, vengo del Grupo FM, tenemos esto, él llevó ya todo material, y está haciéndolo así, pam, y vamos a darlos de alta, queremos darlo de alta, derechos de autor y todo ese rollo. Pues ya investigan, sale un personal ahí, fíjense que no se puede, porque ya hay un dueño del nombre y todo esto, se llama Marco Antonio Domingo Bobadilla Blanco, y tiene los derechos de radio, dice Pascasio, y de tele también, y de revista también. Diosito me ayudó ese día, porque si yo no voy a tiempo con ese señor y no me da mi permiso, pierdo todo, lo acabas de decir, pierdo todo. Porque... Oye, ¿y a qué atribuyes que después de tantos años y después de colaborar tanto tiempo en la radio, te quisieran quitar el nombre?
O sea, no lo que representaba el nombre, sino ¿por qué habrán querido quitártelo? Como persona. Yo no quisiera contestarte eso porque a lo mejor le faltaría al respeto muy fuerte a don Félix Malpica. Yo creo que con lo que te estoy diciendo basta, ¿no? Okay. Simple y sencillamente me quedo con el que tuvieron las ganas y no pudieron. Y no pudieron. Y yo seguí. ¿Y qué pasa? Pues qué pasa que al tiempo don Félix me dice, vamos a cambiarle el nombre al programa. Fíjate nada más qué cosa. Haz de cuenta un Trump el día de hoy, ¿no? Sí. Que lo que quiere es joder a todo mundo, ¿no? No importa que pisotees acá, no me importa. Oye, te vas a dar un tiro en el pie. Le vas a cambiar el nombre, te vas a dar un tiro en el pie. Sí, porque al final ya era un producto que estaba reconocido, probado y con éxito. Y que está en tu estación. Dijeras, es que el día de mañana se le puede llevar a otro lado. Pues sí, pero si estoy contigo bien, yo no me voy a otro lado. Claro. Y menos con Frankie, que es mi supervaledor, mi cuate, ¿no? Doña Tina no quería, pero él lo logró. Ok, ¿cuándo le va a cambiar el nombre, don Félix? Tal fecha. Hasta esa fecha trabajo. Hasta esa fecha trabajo. No se preocupe. No, pues está bien, no pasa nada. No, yo sé que no pasa nada. Y le agradezco que me dé tiempo de despedirme. Entonces, sí, dale. Y así fue, Junior. Por ahí ya no recuerdo el año. Pero debe haber sido el 2000... Por los 2004, 2005, yo no sé. Creo que más, 7, 10, no yo sé. Creo que por ahí, como por 7, 8, sí, porque me tocó ir todavía. Ah, bueno. Entonces... O sea, me tocó ir en la noche cuando estaban en televisión y al radio también. Pero sí por los proyectos que yo tenía en ese momento. Ajá. Por eso digo que las fechas sí debían de haber sido después del 2007, 2008. Bueno, pues entonces yo dejo radio y televisión. Okay. Dejo todo. Y lo dejo todo porque me llevo Cancha Caliente, el nombre, ¿no? Sí. Yo ya había hecho un estudio, ahora sí que la neta, poca madre. Como yo quería hacer un estudio en mi casa. Lo armé el estudio. Con cámaras, luces. No era virtual en ese momento, no. Sí, no había virtual, la tecnología. No. Entonces, mandé a hacer el mueble. El set y todo. El set, no. Todo forrado con ¿vinil? No, es la forma de huevo, pero es que es un... Ah, ok. Uh-huh. Es un material como de esponja, ¿no? Sí. Un poquito de huevo, todo. Su Versa, me acuerdo que me lo puso con su mujer. Ah, ya, el aislante acústico. Ándale, para que se escuchara todo dar y todo. No, hice un estudio muy bonito y práctico. Y pues a trabajar ahí. Y me fue muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Yo le vendía al gobierno, le vendía a los ayuntamientos, le vendía al Instituto Veracruzano del Deporte y le vendía a particulares. Me fue de maravilla. Pero un día me habla Frankie. Y me dice, oye, estoy platicando con mi mamá y me dice que ella si yo quisiera, ella habla contigo, pero yo quiero hablar mejor contigo. Digo, ¿qué pasó? ¿De qué se trata? No, pues queremos que regrese otra vez. Porque no les fue nada bien. La verdad, porque si no me hubieran hablado. Claro. Si no me hablan. No les fue nada bien. El programa se vino para abajo. Y le digo, bueno, pues pero ¿cómo le hacemos? ¿Quieres otra vez Cancha Caliente? Porque yo la verdad ahorita estoy con Cancha Caliente pegándole aquí en lo mío, ¿no? Y no. Seguimos con Superdeportivo, que era el nombre. Uh-huh. Y tú sigues con Cancha Caliente y te vienes a Superdeportivo, radio y televisión como antes, nada más que con otro nombre y eso. Ahí fue donde la regué. En aceptar eso, ahí fue donde la regué. Porque yo tenía que haber dicho, bueno, yo regreso, pero con el nombre de Cancha Caliente. Sí, claro. Y si no me hubieran dicho, no regreso. Y ya. Los interesados en ese momento eran ellos. Sí, poner las condiciones. Los más interesados, porque yo era interesado también, por supuesto.
pero los más interesados, los que habían llegado, poner condiciones exactamente. Entonces me hizo muy fácil seguir con Superdeportivo por acá y lo mío en Cancha Caliente. Y así estuve un tiempo, hasta que, bueno, pues cometieron varios errores, me parece, en Grupo FM. Megacable les quita las concesiones. Megacable también, como iba a poner su programa, su noticiero, ya no les vendió tiempo para su noticiero. Se vino abajo lo de la televisión. Sí. Y fue muy lamentable, porque era, la verdad, de 9 a 10 de la noche, hermano, era un rating impresionante. Yo no sé, hasta hoy en día, yo no sé cómo midan un rating en la radio. Sí. Ni en la televisión. No lo sé, créeme. No me he puesto a ver cómo miden el rating. No lo sé. Pero la forma de medir el rating en radio que teníamos en la RN, la forma en cómo medí el rating, teníamos boletos para el Veracruz contra Pumas. Entonces, de repente decía yo, amigos de Cancha Caliente, estén muy abusados en cualquier colonia del puerto, de Veracruz estará nuestra camioneta de Grupo FM, o el carrito de Grupo FM, o el carrito de Superdeportivo, lo que sea, ¿no? Con Eric Hernández, como trabajaba con nosotros en ese entonces. Ahí estará Eric Hernández en una esquina. Les voy a decir cuál es, para que ustedes lleguen ahí con su credencial de lector, que los identifique de vecinos de esa zona, para que se lleven un boleto. Hay 3 boletos para esa esquina. Bueno, ya estaba listo una esquina. Bueno, estamos en Jicotencal y Escobedo. Ahí, yo decía al aire, estamos en Jicotencal y Escobedo, y ¡pum!, la gente. Y decía yo, ¡hey, taxistas, ni se acerquen, porque tienen que llevar su credencial de que viven por ahí! Si ustedes viven por ahí, pues se rayaron, ¿no? Qué bueno. Pero si no viven por ahí, ni vayan, porque tienen que llevar su credencial. Porque los taxistas, son una chulada, ¿no? Oye, Junior, para que veas el rating que teníamos, en escasos 5 minutos... se repartían los boletos. No se repartían los boletos. En 5 minutos había 20 individuos ahí, o 15, o 10. ¿Sí me explico? Ya se habían llevado los 3 boletos, 3. En 2 minutos, 3 minutos llevaron. Y en 5 minutos había 10 esperando. Oye, más gente. ¿Tú sabes el rating que es hacer eso? Sí. Y que de repente te cambies de Jicotencal y Escobedo a Cuauhtémoc y Canal o lo que sea. Cuauhtémoc y Canal, lo que sea. Altamirano y Flores Magón. 18 de marzo y Boulevard, donde quieras. Y que pase exactamente lo mismo. Era un rating impresionante. Además te dabas cuenta a través de las llamadas telefónicas, ¿no? De la interacción de la gente. O sea, el teléfono durante todo el programa prácticamente estaba ocupado. Totalmente. La línea. Pero el que te llegue de un sector específico, 10 personas que en ese momento están escuchándote, no, para mí era una medición fabulosa. Y entonces así le empezamos a medir, tuvimos mucho éxito en el programa y pues no se arreglaron con la gente de Megacable, terminó Cancha Caliente Televisión, que en ese momento era Superdeportivo Televisión, y yo me quedé ahí en la radio un tiempecito más. Y ahora estás también en medios digitales, ¿no? ¿Estás a través de Facebook? Facebook Live, con Cancha Caliente TV. Okay. Me quiero meter en YouTube porque también es muy bueno lo de YouTube, pero híjole, te ponen muchas, ahí no puedes meter algo de alguna música o algún video, porque te lo restringen mucho. Facebook todavía es un poquito más. Y ahí me acabo de enterar que desde el año pasado, creo, Facebook se está empezando a dar también aportación por tus videos. Es correcto. Y ahorita en Cancha Caliente Televisión se nos disparó un video. Mis videos son de 1700, 1500, hasta de 500, 800, hay de 4000, 5000 a veces, ¿no?
hay uno de 12, ahora que estaba yo checando había uno de 12,000, y había un video loco que se viralizó que tiene hoy más de 60,000. Okay. Entonces, para mí, tener en un mes 120,000 visualizaciones y que me digan que Facebook me va a pagar, pues ya no me arrimo tanto a YouTube, porque en YouTube necesitas muchos más millones de vistas. Además de que sé que la monetización de Facebook es mayor a la de YouTube. Sí, y con menos. Sí. Te pide menos, ¿no? Entonces en eso ando, y ahí estamos en Cancha Caliente Televisión. Regresamos el 15 de diciembre otra vez. Le puse yo Cancha Caliente segunda temporada. Ok. Y fue exitoso, la verdad fue muy exitoso, muy exitoso. Marcos, la verdad que conocer toda esta historia y tus inicios en lo laboral y sobre todo ya cuando entras a los medios de comunicación, porque al final, lo que te decía al principio, dejaste un legado, dejaste huella y dejaste tu imagen impresa en la memoria y en el colectivo de la gente que le gustan los deportes, que le gusta escuchar programas deportivos, que además ha sido referente para muchos en Veracruz, en Veracruz, que es una ciudad no tan grande, ¿no? Como puede ser Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Sí, no es una metrópoli, es una ciudad grande, nada más, ¿no? Yo me atrevería a decir que eres de esas personas que han dejado escuela o un legado en los medios deportivos, y más valioso aún, sin haber estudiado comunicaciones, ¿no? Que muchas veces también lo ven como algo... y si te vas más lejos, sin haber estudiado. Okay. Entonces, la verdad que quiero felicitarte por la carrera que has tenido a lo largo de tantos años, sobre todo inmerso en los medios de comunicación, y agradecerte por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Ha sido muy, muy placentero estar aquí platicando, desahogándome. Y por si alguien quiere saber más, porque te pregunto, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Tú crees que Veracruz en este momento tiene algún veto en la plaza, de algo o algo así? Yo creo que ahí son negociaciones ocultas y el veto podría ser a nivel local, país, que a nivel internacional. Es decir, yo creo que es más la gente que tiene la mano metida en federación, que por broncas con ciertos personajes que han estado inmersos en el club, hoy le prohíben a Veracruz ser una plaza de primera división. No hay ningún veto. No creo que exista, por eso te digo, no creo que exista. No hay ningún veto. FIFA no tiene. Sí, no, a nivel internacional no creo. Yo me metí a FIFA, como no tienes idea. En cada rincón de su página, iba yo buscando por acá, me llevaba a un montón de PDFs y leía yo, ¿y quién está vetado? Sí. FIFA no veta. Yo llegué a la conclusión y reté a cualquiera que me dijera, bueno, a ver, consígueme dónde está alguien que haya vetado FIFA. FIFA no veta, no le interesa. ¿Sabe lo que hace FIFA? Le conviene. ¿Sabe lo que hace FIFA? A ver, el equipo de Veracruz debe dinero. Sí. En este momento no ha pagado. ¿Ya le dijiste que hay que pagar? Sí, ya van 13. ¿Y no ha pagado? Sí. No, 13. Perfecto. Entonces, a partir de este momento no hay ninguna autorización para que él pueda contratar jugadores. Sí. Pues le parten toda la maceta, ¿no? Claro. Si de eso es lo que vives, ¿no? De sangre nueva y jugadores. Entonces, es lo único que es FIFA. Y FIFA te deja. Alguien me decía, es que de FIFA le conviene que Veracruz exista. Porque entonces a sus agremiados les tendrá que pagar. Sí. No, y al final de cuentas, es entre comillas, si vemos el lado romántico, es seguir promoviendo el deporte, que aunque sea un ingreso, pues claro, tienes una plaza más. Claro. Por eso. No, yo creo que la bronca del Veracruz, creo que es más personal que de otro sentido. Digo que han hecho muchas cosas malas, la gente que ha estado de pantalón largo, creo que también la gente que ha estado inmersa en el gobierno y que se ha metido al club más de lo que debería, porque una cosa es que apoyen, ¿no? Prestando el estadio o dándolo en comodato o aportando a lo mejor de manera económica una cierta cantidad, pero cuando ya se meten a los manejos del club como tal, creo que es lo que no deberían de hacer, y es por eso que ha pasado tantas situaciones raras
que cuando a lo mejor raras, que a lo mejor cuando se apagan los micrófonos y las cámaras no son tan raras, no, pero son situaciones que no le han permitido a Veracruz crecer o estar como debería. Hay un equipo que se llama Caucas, creo, en Ecuador. Ese equipo, FIFA le castigó con no comprar, con no poder obtener jugadores, ¿no? No hacer contrataciones. ¿Sabes por cuánto dinero? $30,000. $30,000. Ah, le debes $30,000 a fulanito tal. No puedes hacer contrataciones hasta que pagues. No hay un sinfín de equipos que deben a jugadores y están castigados de esa forma. Y aquí lo más raro y lo más absurdo es que los mismos directivos que se supone son las personas que se encargaban de manejar el equipo y son los que quedaron en deuda con ciertos jugadores, ahora resulta que ellos mismos se siguen debiendo dinero. Y vienen demandas y vienen, ¿no? Un buen conocido por ahí argentino que él era parte del club, era el que administraba el club, y resulta que el mismo club le queda debiendo a él. O sea, es aparente. Bueno, ahí fue una tranza de Herrerías, por supuesto. Por eso te digo. Porque Herrerías se va y le dice a Parente, te voy a liquidar, pero no te voy a pagar yo. No te voy a liquidar por 20 millones de pesos, o de pesos, lo que sea, ¿no? 20 millones de pesos. No te los voy a pagar, pero el que viene te lo tiene que pagar a fuerza. Claro. Y ahí está la bronca. Sí. A lo que voy con esto del Caucas, por ejemplo, es que por 30,000 pesos no los dejan comprar jugadores. Qué lindo hubiera sido que en nuestra primera deuda no nos hubieran puesto esa traba. Claro. Es más, si al entrar Fidel Herrera Beltrán como gobernador, la FIFA, la federación, ahora que están muy poderosas con ese rollo, hubieran dicho, no hay contrataciones para Veracruz hasta que no paguen. ¿Qué crees que hubiera hecho Fidel Herrera? No sé, saca las manos, pagar. Yo creo. O pagar. Pagar. Si le encantaba el fútbol, porque había muchas cosas que él podía hacer con el fútbol. Entonces, nos hubieran ayudado con que la FIFA, en ese momento, que estamos hablando de 2004. 2004, sí, más o menos. De 4 y 6 son 10, ¿no? Sí. Entonces, 10, 16. Sí, exactamente. El 2004. Si en el 2004 que entra Herrera Beltrán, la FIFA dice, o la federación arma su escándalo, y la FIFA dice, no hay contrataciones para Veracruz hasta que no pague, hubieran pagado y no tendríamos esta bronca de hoy en día. Y después, con cualquier bronca de 500,000, de 1,000,000, de 5,000,000, lo que sea, aparece una bronca otra vez hasta que no pagues. Pero ¿sabes qué pasó? No hubo problema. Debe. Y le iban dejando el asunto al que sigue. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues es algo parecido a lo que le pasó a Independiente, ¿no? Con América, que no le pagaba y que no le iban a dejar contratar jugadores. Exactamente. Nada más que ahí estás hablando de un problema. Sí. Aquí hubo 20 problemas, 40 problemas que dejaron pasar. ¿Quién? El gobierno que mete FIFA, la mano. No, el gobierno no, hermano. El gobierno de apechito, eso es lo que les interesó. Sí. Por eso es la relación de Fidel Herrera con los federativos, con Curi, con poner la primera piedra en Orizaba, ¿no? Sí. Porque ahí manejaban un montón de cosas favorables que los dejaban correr. Entonces, la FIFA tuvo también la culpa, porque si hoy a Caucas le mete una suspensión por $30,000, la pregunta es, ¿por qué dejaste correr a Veracruz tantos años? Ya no negociaciones, tantos años con tanta deuda. Se dice que hoy en día debes 20 o 30 millones de dólares. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejaste correr tanto a Veracruz? Mi pregunta a FIFA debería ser, ¿por qué dejaste correr tanto a Veracruz? Lo mataste. Sí. Lo mataste. O sea, en vez de, desde el 2004... tratar de sanear esa deuda. Y la federación también. Nada más que
aquí en Veracruz nosotros tuvimos mucho que ver también en eso, porque no nos importaba. Sí, claro. A veces ni siquiera sabíamos muchas cosas y no nos metíamos a intentar escudriñarlas o investigarlas, ¿no? Y dejamos correr. Pero eso fue lo que causó lo que hoy en día tengamos la gran problema. Nuestro gran problema no fue Fidel Curi Grajales. No, creo que al final es el menos culpable. El que menos debe, porque también debe. Sí, claro. ¿no? Pero es el que menos debe. La bronca fue con Fidel Curi Grajales, que se quiso poner a las patadas con los burritos. Es correcto. ¿Cuándo vas a ganarle? Sí. Esperemos nada más que Esperemos que podamos volver a ver al Veracruz en algún momento, aunque lo veo difícil. Lanzo comentarios a la gobernadora y eso, y cada vez entiendo que estoy hablando al vacío, porque ahora resulta que la gobernadora es súper amiga de Fidel Curi Grajales, que ya le dijo que está a sus órdenes el escudo. Y digo yo, a ver, gobernador, ¿se está burlando de usted o qué intenta Fidel Curi si el escudo y el nombre está embargado por el SAT porque el hombre debe como 100 y pico de millones de pesos en impuestos y no los ha pagado? Y entonces, o se está burlando usted de nosotros, señora gobernadora. Es lo que yo también me da para pensarlo. Claro. Me da para pensarlo. Estamos contra la pared y no con una espada, sino con 10 espadas. Es correcto. Marco, muchísimas gracias. A ti, Junior. Gracias. Papá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todo el auditorio que tienes. Muchísimas gracias. Hombre, gracias. Pues ya lo saben, amigos, si les gustó este episodio, ya saben lo que tienen que hacer, compartirlo. Depositen. Además, compartirlo, darle like. Por favor, síganos, ayúdenos a que crezca la comunidad que nos ve. Y bueno, ya nos veremos la próxima semana con un episodio más, con otro invitado al cual estaremos platicando de su vida, así como lo hemos hecho con el buen Marco Antonio Bobadilla. Muchísimas gracias, yo soy Junior Hernández, esto fue Una Charla Con. Hasta luego.